Hola, bendiciones, qué gusto. En este evangelio de este día jueves, pues se nos presenta una experiencia muy interesante de Jesús y una reflexión sobre el día final, por decirlo de alguna manera, o partamos del contexto propiamente, como algunos fariseos, obviamente la experiencia judaica se sostenía en la promesa del Mesías, un Mesías que iba a llegar como un liberador, como un rey poderoso que no solamente iba a despertar o a salvaguardar el bien espiritual del pueblo, sino inclusive un caudillo político que iba a restituir toda la anterior opulencia y riqueza y fortaleza del pueblo de Israel durante principalmente los primeros años monárquicos con el rey David o con el rey Salomón inclusive. Y bueno, pues Jesús ya en estas instancias o en esta línea, él cambia el chip y les demuestra algo muy interesante, que es aquellos que son del reino, aquellos que buscan propiamente ese encuentro con el Señor, tienen que ir más hacia su interior que hacia su exterior. Es importante entender, y es cierto, que nosotros en nuestra vida de fe podemos experimentar cosas maravillosas, o bueno, también se han dado el caso de lo que no comúnmente se dice milagros, que son acciones sobrenaturales que hemos vivido, enfermedades, sanaciones y demás, pero que al final son pequeñas muestras que nos da Dios para entender que Él existe, que Él vive dentro del mundo, pero que a su vez pues no nos amarren a esta realidad, sino que podamos ver en esta realidad un camino de preparación hacia pues justamente la vida plena, la vida definitiva, que es justamente el cielo. Y es que es el punto importante. A veces también pues es claro reconocer que para poder vivir en fe tenemos que entender que Dios habla directamente a nuestro corazón, y desde nuestro corazón Él habla, Él guía, Él mueve para que podamos vivir en comunidad. Porque hay otro tema que es muy importante. A veces algunas personas han querido darle una traducción, una reflexión tal vez un poco alejada de lo que es la palabra de Dios o de este texto específico donde dice que el reino de Dios vive en nosotros, para pensar que no necesito de la iglesia, que no necesito de congregarme, que no necesito a los demás para pues propiamente poder salvarme. Y no, o sea, el deseo de Dios es que nos ha creado a cada uno de manera individual, nos ha creado de manera diferente, nos ha forjado a cada uno con una dignidad, con una forma de ser, con algo que no tengo igual dentro de todo el millón de personas que viven en el mundo, pero que justamente por esa particularidad que nos da, nos requiere viviendo dentro de la comunidad. ¿Para qué? Para yo poder nutrir de mis dones, de mis talentos, de mis capacidades a aquellos que no las tienen, y por otro lado yo poder santificarme en los dones de los demás, porque eso es una realidad de fe muy importante que debemos entender. Mis talentos y mis dones no me santifican a mí, son para santificar al otro, y yo me santifico de los dones de los demás, porque esa ha sido la sabiduría de Dios, de crear justamente este cuerpo que es la iglesia, y de ahí se vuelve necesario la comprensión de cómo nos vinculamos con Dios de manera vertical y con los hermanos de manera horizontal. Por eso el mejor modelo de esto es justamente la cruz, y como Cristo a través de la cruz nos recuerda ese sentido del reino de Dios. La construcción del reino de Dios se da desde la obediencia al Padre, escuchar sus mandamientos, vivir coherentemente con esas enseñanzas y vivir dentro del mundo de una manera cristiana. Entonces, ahorita podemos encontrar y podemos reflexionar sobre muchas teorías, muchas teologías que se alejan inclusive de la esencia del evangelio. Hoy se quieren cuestionar muchísimas cosas de la fe. Hoy nos dicen que tal vez, por ejemplo, que amarrados de la gracia de Dios estamos, van a venir a nuestra vida un montón de bienes materiales, y así engañan a mucha gente con esta llamada teología de la prosperidad. O por otro lado, pues en nombre del evangelio y en nombre de la doctrina social de la iglesia,
quieren que los pueblos se levanten en armas y vivir en un comunismo, como por ejemplo algunas mentalidades de lo que se llama alguna teoría de la liberación, que es una teología mal encaminada y que traza más hacia el comunismo propiamente que propiamente hacia un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque son realidades que se enfocan en este mundo. Y tenemos que luchar por los derechos de todos, tenemos que buscar la justicia social para todas las personas, pero siempre teniendo en consideración también que esto que vivimos es un paso y que tenemos que trabajar en la construcción del reino de Dios, pero siempre volviendo en eso, entendiendo que el reino de Dios se consuma y se consolida en ese encuentro con el Señor el día en que nos toca encontrarnos con Él. Entonces, es importante que seamos claros de que el reino de Dios se construye dentro de nosotros, dentro de mi apertura al Evangelio. Y de ahí, en la medida de que yo me permita llevar por Dios, me permita ser guiado por Dios, yo puedo también ser testimonio para los demás y así todos juntos seguir construyendo el reino de Dios. Que inclusive, lo decía Jesús al final del texto, Él lo vivió y por tanto también lo viviremos nosotros. A veces estará marcado por persecuciones, estará marcado por señalamientos, estará pues marcado por el desecho de una generación, por el rechazo de una generación que no es capaz de ver y que, movido por sus afectos y fines mundanos, por ese apego a las cosas terrenas, no se van a esperar ni van a mirar toda la plenitud de la vida, que es justamente nuestro plano celestial, porque Dios tiene para nosotros la vida eterna. Entonces no nos desanimemos, seamos firmes en la fe y caminemos siempre por dar el mejor de los testimonios. Bendiciones.